vamos ahora sí a empezar con nuestra reunión de hoy, continuando con las clases que hemos estado también comentando. En la reunión anterior hemos estado comentando acerca del pensamiento antiguo y ahora corresponde ver el pensamiento medieval. Una noción fundamental y básica, lo primario que uno debe recordar del pensamiento medieval es el interés. ¿Está bien? Es decir, tú sabes que en la época cosmológica, que es la primera etapa de la filosofía antigua, el interés estaba centrado hacia el estudio de la naturaleza. Luego, en la época antropológica, con los sofistas y Sócrates, el interés es hacia el hombre, ¿cierto? Ahora, con Platón y Aristóteles, el asunto es el tema del ser. Y luego, con los llamados helenísticos romanos, el tema es la felicidad. Ahora, con la llegada de la Edad Media, aparece la Iglesia Católica como aquella institución feudal que busca, primero, lograr el dominio y en segundo lugar, mantenerlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, aparece el asunto del llamado problema de las dos verdades. ¿En qué consiste el problema de las dos verdades? Consiste en saber qué relación hay entre dos aspectos que todo el mundo sabe. Uno es la fe. ¿Cuál es la otra? La razón. ¿En qué consiste el problema de las dos verdades? Consiste en la relación que puede haber entre fe y razón. ¿Qué relación hay? La fe manda a la razón, son iguales, son diferentes. ¿Cómo es el asunto acá? ¿Está bien? Ahora, el primer punto del pensamiento medieval se llama patrística. La siguiente etapa se llama escolástica. Pero tanto patrística como escolástica van a tener un interés hacia Dios, lo que se denomina teocentrismo. Muy diferente a la época moderna, en la cual el interés de la filosofía ya no se va a centrar en Dios, sino se va a centrar en el sujeto libre racional, constructor del Estado y del conocimiento. ¿Listo? Ahora, entonces recuerda algo que es fundamental y nuevamente está aquí, ¿ya? A ver, el pensamiento medieval tiene como problema principal el problema de las dos verdades. La verdad de fe y la verdad de razón. Y el interés filosófico de estos teólogos es, ¿qué más va? ¿Qué es? Dios. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son las etapas? La primera es la patrística, la segunda es la escolástica. En los primeros siglos de la Edad Media, el cristianismo todavía estaba en desarrollo. La iglesia buscaba justificar su avance. Y es por eso que los curas, llamados padres de la iglesia, intentaban defender la doctrina católica frente a los ataques de otras organizaciones cristianas, pero que no compartían el ideal de los católicos. Esa época es la época, repito, de la patrística, también llamada la época de los padres de la iglesia. Recordamos importante un punto, por ejemplo, el de Tertuliano. Tertuliano se diferencia con San Agustín, que como bien tú lo sabes, San Agustín es el principal representante de esta posición patrística, en la cual Tertuliano tiene una frase bien famosa. ¿Cuál es la frase de Tertuliano, profesor? Creo porque es absurdo. Para Tertuliano, fe y razón ¿son iguales? No, se contradicen. Las verdades de fe son asuntos totalmente ajenos e inclusive contradictorios a las cuestiones de razón. Por razón, yo puedo no entender cómo una persona puede morirse y resucitar al tercer día. Como no puedo entenderlo por razón, lo comprendería a través de la fe. En cambio, para San Agustín, que eso bien tú lo sabes, San Agustín es señor de quién? Platón. ¿San Agustín de quién, señor de quién es? Platón. Para San Agustín, profesor, la frase que resume el pensamiento agustiniano, ¿cuál es? Creo para entender. Para San Agustín, la fe es algo primario. Para San Agustín, es la fe la que conduce a la razón. Eso significa lo siguiente. De acuerdo con San Agustín, Dios nos da verdades a nosotros. Que Él existe, que envió a su Hijo, que la Virgen María, que la Trinidad. Nosotros, dice San Agustín, aceptamos esas verdades a través de la fe, pero las defendemos mediante la razón. Por tanto, dice San Agustín, la razón vendría a convertirse en una sierva de la fe. Esta teoría muy famosa se denomina la teoría de la iluminación. ¿En qué consiste la teoría de la iluminación? Consiste en que Dios nos da verdades a nosotros, ¿cierto? Verdades que defendemos por qué? Verdad por fe, pero defendemos por la razón. Y si es así, dice San Agustín, entonces la tarea de la ciencia es defender las cosas que Dios me da por fe. ¿Listo? Entonces Agustín se convierte en un defensor de la fe. De acuerdo con San Agustín,
Cuando Dios crea el mundo, lo crea junto con el tiempo y con el hombre. A ver, lucente maestrazo. Por tanto, si Dios crea todo, incluyendo el tiempo y también el hombre, Dios ¿es temporal o atemporal? Atemporal. Dios está fuera de todo tiempo, de ahí que Dios es eterno. En cambio, el hombre, en la cual vive un tiempo, es un sujeto temporal o atemporal. ¿Qué es el hombre? Temporal. De ahí que el hombre muere, de ahí que el hombre se acaba. ¿No es cierto? Ese es el asunto. Ahora, y si el asunto es también entonces defender a la religión de los ataques de aquellas personas no católicas, digámoslo así, entonces tú sabes muy bien que San Agustín antes era seguidor de una doctrina oriental llamada el maniqueísmo, ¿cierto? Pero resulta que los maniqueos respondían a una interrogante bastante vieja en la historia de las religiones y el pensamiento occidental. Esta pregunta que quizás todo el mundo lo maneja: si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿No es cierto? ¿Cómo responden los maniqueos? Los maniqueos sostienen de que ese problema se responde asumiendo la existencia de, digámoslo así, dos dioses. Un Dios bueno, espiritual, y un Dios malo, terrenal. Los dos dioses, dicen los maniqueos, habitan en el hombre. ¿Listo? Entonces ya te imaginas, cuando uno se porta bien, pues impera el Dios bueno. Cuando uno se porta mal, impera el Dios malo. ¿Está bien? Ahora, pero resulta de que San Agustín deja el maniqueísmo porque San Agustín adopta una ideología que usted lo sabe excelente. La ideología seguidora de Platón, el neoplatonismo. Y como bien tú sabes, el neoplatonismo sostiene que Dios es solamente uno. Por lo tanto, si Dios es uno, ¿cómo explicamos el mal? Muy sencillo. Como Dios es uno, el mal ocurre cuando los seres humanos actuamos con libertad. ¿Y por qué con libertad? Porque nosotros, dice San Agustín, somos imagen y semejanza de Dios. Y si somos imagen y semejanza de Dios, por tanto, Dios es perfecto o imperfecto. Habla. Perfecto. Y si es perfecto, ¿tiene las peores o las mejores cualidades? ¿Y qué es mejor cualidad? ¿La opresión o la libertad? Por lo tanto, Dios es libre. Y si somos imagen y semejanza de Dios, como lo dice la Biblia, y no lo digo yo, entonces el hombre también es libre. Libre para acercarse a Dios, libre para alejarse de Dios. Entonces, cuando el hombre elige alejarse de Dios, comete pecado. ¿No es cierto? De ahí que para San Agustín, la causa del pecado en el mundo es el llamado libre albedrío o libertad de elección. Sin embargo, dice San Agustín, sin embargo, Dios ama al hombre, pues es su creación. Y como ama al hombre, Dios busca planificar su vida. Y no lo digo yo, lo dice San Agustín. Tú revisas el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que el Antiguo Testamento no es para nada una serie pues de relatos sueltos acerca del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento es una secuencia de sucesos históricos en la cual se organizan como una forma de preparación del hombre para la llegada de Jesús de Nazaret, que ocurrirá pues en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Ahora, Jesús vino, prometió volver. De tal manera, dice San Agustín, que en esta segunda etapa también sería planificada ¿por quién? Por Dios. Entonces, la historia de la humanidad es una historia preparada por Dios con el objetivo de liberarnos del pecado, es decir, de prepararnos a los seres humanos para la llegada de Jesús de Nazaret, que ocurrirá muy pronto, dicen ellos. ¿Más o menos así? ¿Están de acuerdo ahí? Sí. Por lo tanto, y si al final la historia, recuerden ustedes, y si al final la historia es una historia planificada por Dios, al final de la historia, ¿quiénes van a prevalecer? ¿Los seguidores de Dios o los seguidores del mal? De Dios. ¿Eso es pesimismo o es optimismo? Optimismo. De ahí que la historia, dice San Agustín, es un proceso hacia la libertad. ¿Más o menos? Claro, ese es el asunto. Esa doctrina tiene un nombre. Esa doctrina se llama la doctrina del... ¿Cómo se llama?